encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, la minería es una actividad milenaria. La historia designa algunos de sus tiempos con minerales. Digamos que la metalurgia nace en la llamada Edad de los Metales, con la incorporación del cobre hace 6.000 años y constituyendo el gran avance en el proceso civilizador, proceso que perdura hasta nuestros días. Ahora bien, fíjense, y como siempre en una forma muy condensada, hoy en día, digamos que la minería se hace de dos maneras. Una es utilizando los minerales para el desarrollo de actividades transformadoras dentro del país que posee esos activos. Es decir, dando lo que se denomina valor agregado. Eso fue lo que hizo Venezuela a partir de los años 70, en donde la industria petrolera y el desarrollo de Guayana son la evidencia del camino que se inició con determinación, con el desarrollo de actividades de transformación de esas materias primas en productos terminados requeridos y necesarios en los mercados locales y mundiales. Estamos hablando de lubricantes, combustibles, fertilizantes, productos laminados, productos metalmecánicos de toda naturaleza. Un pequeño recuerdo, la balanza comercial con los países del Pacto Andino para el año 93 alcanzó magnitudes de miles de millones de dólares, con cientos de miles de venezolanos trabajando sólidamente en empresas de toda naturaleza. Mineralógicamente hablando, todo eso fue posible utilizando tres minerales: petróleo, hierro y aluminio. No se necesitó ningún otro mineral y muchísimo menos el oro. La otra manera de aproximarse a la minería, bueno, es extraerla y venderlo en bruto, sin que el país le dé valor agregado. Es el modelo llamado extractivista primario. Te saca y se lo llevan. Cada país, por supuesto, es soberano de establecer sus políticas de explotación de acuerdo a sus conveniencias y necesidades. En nuestro caso, intento argumentar y presentar evidencias de que para Venezuela fue innecesario extender la minería y en particular en el sur del Orinoco. Veamos algunos ejemplos de grandes instalaciones auríferas. Bueno, aquí tenemos la mina Cadia. Esta es una instalación ubicada en el sur de Australia, con una superficie afectada del orden de las 10.000 hectáreas. La superficie destruida se encuentra en una región de características fisiográficas como se observa en la lámina. El volumen de suelo extraído de esa implantación es del orden de los 6 millones de metros cúbicos de material que es desechado después del procesamiento industrial. ¿Y dónde está ese material? ¿Dónde va? ¿Qué lo hicieron? Bueno, seguramente está dispuesto en una superficie de la misma dimensión que la mostrada. No tenemos información, pero en alguna parte está. Esa es una región de muy bajas precipitaciones. Allí no hay garimpeo, allí no hay contrabando, de modo que la destrucción territorial brutal que se observa aquí tiene un impacto limitado a lo local. Ahí no hay selvas, no hay ríos significativos. Bueno, cuando eso termine, dentro de 10, 20, vaya usted a saber cuántos años, habrá un gigantesco cráter que seguramente será visible desde la Luna.
Pero para Australia, esa afectación no pareciera importar en modo alguno, impactar al resto del país. Dicho en otras palabras, los pasivos ambientales que este colosal emprendimiento ocasiona, bueno, ese país le da valor cero, lo que se desprende de ahí. Ahora, pueden imaginarse ustedes una superficie de esa magnitud al lado de cualquiera de los grandes ríos del sur, al lado del Orinoco directamente, o del Cuchivero, o del Cuyuní. Bueno, como eso hay minas en Siberia, en Uzbekistán, en lugares remotos y despoblados, en espacios desérticos, en la tundra de la Siberia, donde igualmente la valoración de los impactos allí es cero. Pero en América Latina las historias son distintas y diversas. Hay evidencias de innumerables conflictos de todo tipo, especialmente con las comunidades locales, dando lugar a lo que algunos antropólogos denominan reciprocidad negativa, entendiendo como tal, ponga comillas, la intención de tomar impunemente algo sin dar nada a cambio. Además, se ha ido desmontando otro mito referido a la inversión de capital como argumento usado para apoyar a las grandes minerías auríferas. Bueno, resulta que efectivamente la inversión de capital para emprendimientos de la magnitud de esa que hemos señalado realmente es de miles de millones de dólares, pero de los cuales se ha estimado cerca del 80% está representado por equipos y tecnologías que normalmente solamente son fabricados en los países de alto desarrollo. Este vehículo que muestro aquí en esta lámina, dependiendo de su tamaño, puede costar hasta $1 millón y esa llanta fácil llega a los 100.000. Ahora consideremos que esos son bienes de rápido desgaste y hagan sus cálculos en cuánto se lleva en un emprendimiento de inversión extranjera ese concepto. El gasto local queda reducido a los jornales que le pagarán a los trabajadores que estén allí y por supuesto al consumo menor que siempre habrá de alguna naturaleza. Esa es la realidad. Bueno, a partir del año 99 Venezuela viró en seco y empezó el derrumbe del andamiaje político, institucional y económico. En Guayana sonó la primera señal de alarma. Se paralizó la construcción del desarrollo hidroeléctrico del Caroní, el tercer desarrollo, Tocoma. La capacidad instalada de generación eléctrica empezó a reducirse lentamente hasta concluir con el apagón nacional del año 2019. A Tocoma le siguió el desmantelamiento progresivo del complejo industrial del hierro y del aluminio, cuyo dramático fin ocurrió un domingo que se ordenó apagar los hornos de Sidor. Todos los sectores productivos consolidados en la democracia y que fueron capaces de producir todo lo que hemos reseñado en anteriores programas han sido o fueron reducidos a su mínima expresión, cuando no desaparecieron por completo. Bueno, ¿cuál fue la alternativa ofrecida al país? Bueno, hablemos de un tema. La Reserva Forestal de Imataca ha estado bajo asedio desde su creación, no solo por los tradicionales y conocidos garimpeiros que nos hemos señalado, sino por garimpeiros de flujo y corbata y maletines en mano. En 1997 lograron un decreto ejecutivo que desafectaba la reserva, pero que produjo una reacción civil enérgica que se opuso a esa decisión. Esa decisión fue neutralizada por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero eran otros tiempos. Así las cosas, en el 2004 se emitió el decreto 3110, que después de derrumbar las instituciones, se derrumbó el carácter de reserva forestal de este espacio geográfico. Quizás, a mi entender, esa es la peor decisión administrativa de la historia de Venezuela. Ese decreto, en agudo contraste con lo eximio que fue la decisión de 1960. Comparen. Bueno, ese decreto en 2016 se amplió en forma masiva
con la creación y puesta en marcha del denominado arco minero, que más bien yo lo llamo antro minero. En esta lámina ya familiar que hemos señalado, aquí señalamos los grandes bloques territoriales que abarca el lamentable decreto. Son 100.000 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio del Estado Libre. Su extensión incluye el río Caroní, Guri, prácticamente dentro del embalse, si irá a hacer minería, no sabemos. Se incluyen todos los ríos afluentes del Orinoco, el Caura, el Cuchivero, la Reserva Forestal de la Paragua y, por supuesto, prácticamente toda la Reserva Forestal de Mataca. Amigos, hay un documento elaborado por una ONG, una organización no gubernamental llamada SOS Orinoco. Ese es un documento de dominio público con una descripción cuidadosa, detallada y minuciosa de todo lo que ha ocurrido en esta región, respaldado por evidencias satelitales y fotográficas que debe ser difundido y comentado para que Venezuela asimile la brutal realidad que representa el antro minero. Apreciados amigos, en los siguientes 3 programas estaremos conversando con los representantes de esta organización no gubernamental, quienes expondrán en forma amplia toda la realidad que ha provocado esta fatal decisión. Como siempre, agradezco a ustedes la divulgación de este contenido, invitándolos a acompañarnos en las 3 próximas semanas. Los espero. Muchas gracias.